En mi caso particularmente tuvo que ver muchísimo las manifestaciones, las marchas del movimiento Yo Soy 132 en mi país en 2012, marchas encabezadas particularmente por jóvenes, estudiantes, activistas, que decíamos no a un régimen de corrupción, de falta de transparencia en los medios de comunicación y finalmente el impulso de candidaturas que nos recordaban al autoritarismo más rancio que se había vivido en el país. Y bueno, después de manifestaciones, marchas, asambleas, pues lo que nos dimos cuenta es de algo bastante obvio, pero muy importante recordarlo. En la democracia, o participas tú, o alguien más habla por ti, en tu nombre. Si lo llevamos al terreno electoral, si tú no te involucras, si tú no levantas la mano para participar en una opción electoral, alguien de todas formas va a ganar. Y esas personas van a tomar decisiones en tu nombre, por tu comunidad. Entonces, digamos que ese aprendizaje nos dejó inquietas e inquietos a una decena de jóvenes, particularmente en Jalisco, en Guadalajara, de la ciudad de donde soy yo. Dijimos, vamos a hacer un wikipartido, un partido como a la lógica de los partidos piratas de Europa, una lógica de construcción colectiva que defienda los derechos humanos, la democracia, la participación. Poco a poco fuimos avanzando en la idea y nos dimos cuenta que al menos para poder participar haciendo un partido, al menos aquí en México, es casi imposible hacerlo a nivel nacional. Necesitas más de 300,000 afiliados, reunir asambleas con 2,000, 3,000 personas en 20 estados de la República, es algo que no teníamos la capacidad para hacer. Entonces lo que dijimos fue, vamos a participar a través de una candidatura independiente. En ese entonces, yo tenía, por ejemplo, 23 años cuando llegamos a esa conclusión y buscamos a personas mayores, personas que tenían más trayectoria, que tenían más participación en la política, no necesariamente electoral, sino desde el activismo, la academia, desde los movimientos sociales. Y todo el mundo nos dijo, es una gran idea, pero no puedo ser yo. Nos volteamos, nos vimos y dijimos, pues de aquí tiene que salir. Y entonces, pues levanté la mano, había sido presidente de alumnos de mi universidad, había estado en espacio de análisis digamos, del Congreso local, había participado en muchos movimientos, marchas, activismo, y por eso dije, bueno, si no hay nadie más, levanto la mano yo. Fue un proceso complejo, cansado, duro. En ese momento no tenía empleo, estaba por salir de la universidad, le debía a mi universidad mi crédito educativo y no tenía dinero, ¿no? Pero creo que nunca hay un buen momento para iniciar a participar, nunca hay un buen momento para empezar a involucrarse. Sin embargo, todos los momentos son buenos días para acabar con la desesperanza y el desasosiego, y por eso decidí involucrarme. Creo que una primera, digamos, actitud al respecto del servicio público es el trabajo en equipo. Puede sonar algo valioso en todos los espacios, pero particularmente cuando se está buscando construir iniciativas de ley, políticas públicas, cuando se quiere tener ideas verdaderamente disruptivas, se necesita poder trabajar con movimientos y al mismo tiempo con el status quo de la política. Cuando quieres pasar tus ideas, tienes que poder ir a la televisora y al mismo tiempo tienes que poder ir al mercado local y explicarlo de la mejor forma. Debes de tener también especialistas que te puedan hablar de distintas materias y creo que eso es algo fundamental. Por otro lado, creo que otro trabajo, digamos, otra habilidad que es fundamental es saber dialogar, saber tener paciencia para escuchar, para hacer tuyo lo que te está planteando otra persona y por lo tanto que su preocupación también se convierta en tuya. Finalmente, yo creo que algo que siempre es importante es la integridad, que no solamente proviene de la honestidad, sino también proviene de trabajar para que cada acto que uno realiza dentro de la política, el último beneficiario de ello no sea solamente uno, sino que el beneficiario de las decisiones que se toman en esos espacios sean las poblaciones y sea particularmente quien sufre, quien hoy es discriminada, quien hoy no sabe si va a comer. Aunque en muchas ocasiones suena a elementos un poco nerd o un poco del mundo de las empresas, poder realizar tu análisis FODA es algo fundamental, porque a partir de que analizas qué puedes
brindar al mundo de las ideas políticas desde la parte de las fortalezas y oportunidades, también entonces te vuelves consciente de esas debilidades y amenazas. Y creo que es fundamental este análisis porque, por ejemplo, nosotros sabíamos que éramos un movimiento político que tenía legitimidad, que tenía visibilidad y que la gente confiaba en nosotros por nuestra honestidad y por nuestras luchas sociales. Entonces eso lo usábamos para apalancar nuestras ideas en el Congreso, porque sabíamos que una debilidad que teníamos es que solamente yo era un voto de 39 votos que se necesitaban. A mí me cambió la vida cuando una persona que ya había estado en la política me decía, la legitimidad es para que cambien las cosas, no es para que te la quedes tú. Y eso es algo fundamental. Entonces, a partir de esa legitimidad, pues poder impulsar que otras personas tuvieran visibilidad, lo cual me parece que está muy bien, pero también que esa legitimidad sirviera para cambiar el estado de las cosas. Y creo que de esa forma fue la manera en que actuamos en el Congreso de Jalisco y por la cual logramos que el 80% de mis iniciativas fueran aprobadas. Yo creo que a mí me tocó, digamos, como la explosión de Facebook, particularmente, como un medio para transmitir ideas, para incentivar debates. También, evidentemente, teníamos reuniones vecinales, espacios de asamblea. También teníamos un espacio, digamos, de control que se había establecido desde el movimiento en el que participé, que se llamaba Wikipolítica, ahora se llama Futuro Jalisco. Y creo que un ejemplo que también es muy virtuoso fue construir círculos de WhatsApp. Y aunque en ese momento no se veía el potencial, posteriormente nos dimos cuenta que en 2018 y 2021 fueron y seguirán siendo espacios muy importantes porque instalamos grupos de WhatsApp vecinales para pedirles que nos ayudaran a impulsar iniciativas, ideas. Y a partir de eso, la gente respondía muy bien, utilizando los hashtags que les pedíamos que se movieran, llamando a sus diputadas y diputados para hacer presión. En general, ha sido algo que nos ha gustado bastante. Algo que yo siempre he dicho es que en la política solo se tiene su palabra, la palabra de uno. Entonces, yo lo que les decía es, si yo digo que acepto, que voy a apoyar o aprobar algo, lo hago. Si digo que no lo apruebo, que no lo voy a apoyar, no lo voy a hacer, pero no voy a hacer algo contrario a lo que me estoy comprometiendo contigo. Y creo que eso ayudó mucho para tener credibilidad y legitimidad al interior de la Junta de Coordinación Política, que es el órgano de gobierno, digamos, del Congreso. Que tengan muy claro por qué quieren entrar, que tengan muy claro cuáles son sus objetivos estando en esos espacios, que estén dispuestos a trabajar en equipo, a reconocer que ser joven no es sinónimo de incapacidad, pero que la experiencia de otras personas es fundamental, que traten de leer e informarse lo más posible al respecto de la política, de las leyes, de las, digamos, de las ideas que ya se han presentado previamente. Leer a los clásicos es algo importante y al mismo tiempo leer de tecnopolítica. Estar haciendo esta, digamos, tensión entre lo que ya ha sucedido por miles de años en la política y lo que podría ser el horizonte que deseamos. Y bueno, finalmente, que si sienten ese llamado lo hagan, pero lo hagan tratando de ser las mejores funcionarias y funcionarios públicos. Eso significa no solamente estudiar mucho, sino también cuidarse, estar atentos a la comunidad, incluso atenderse a sí mismos, es decir, ir al psicólogo, estar atentas y atentos a sus necesidades físicas para poder rendir de mejor manera, hacer deporte, ¿no? No dejar de ser joven también, ¿no? Entonces creo que eso es algo importante. En la medida en que nos cuidemos, somos más suficientes.